Buenas tardes a todos, mi nombre es Gloriana Gil y esta tarde estaré desarrollando lo referente al fletamento por viaje, su definición, los términos de embarque, las obligaciones y responsabilidad tanto del fletante como del fletador, las estadías y lo que es la prima por celeridad. Ok, ahora pasamos a lo que es el fletamento por viaje. Este es un tipo de contrato de transporte de mercancía por vía marítima, el cual puede ser pactado por uno o varios viajes. En este caso, el fletante pone a disposición del fletador la totalidad o la parcialidad de un determinado buque. Ahora, ¿quién es el fletante? El fletante es la persona natural o jurídica con el dominio total del buque. Este también puede ser un naviero que represente al armador. Ahora, el fletador es la persona natural o jurídica a la cual se pone a disposición el determinado buque. Okay. De acuerdo a la Ley General de Comercio Marítimo, en el artículo 177 se establece que el fletamento por viaje puede ser total o parcial. Se considera que es total cuando el fletante pone a disposición del fletador la totalidad de los espacios a ser cargados dentro de un determinado buque para realizar o los viajes convenidos. Ahora, se considera que es parcial cuando el fletante pone a disposición del fletador uno o más espacios determinados de un buque. Es importante señalar que el fletante es quien conserva la gestión náutica y comercial de la nave, mientras que el fletador es quien conserva la capacidad de la carga. En este artículo, el fletante no podrá sustituir por otra la nave objeto del contrato, salvo disposición en contrario. Ok, ahora bien, pasamos a lo que son los términos de embarque dentro del fletamento por viaje. Sin duda, una de las primeras cuestiones que se discuten para lograr una negociación de un contrato de fletamento es lo referente a quién le corresponde realizar estas operaciones de embarque o desembarque de la nave. Para ello se han elaborado los siguientes términos. El término FIO, que significa en lengua inglesa free in and out, se podría traducir como libre adentro y afuera. Esto implica que las operaciones de embarque y desembarque de la mercancía las debe realizar el fletador, es decir, a su costo y a su riesgo. Ahora bien, el término full liner o término de línea, el I, el O, quiere decir lo contrario al término anterior, pues en este caso el fletante está obligado a realizar las operaciones de embarque y desembarque de la mercancía a su riesgo y a su costo. Ahora bien, el tercer término, el IFO, significa en lengua inglesa liner y naufragio out. En este caso, el fletante realiza las operaciones de embarque de la mercancía en el puerto de partida, a su riesgo y a su costo, mientras que el fletador realiza la descarga de las mercancías en el puerto de destino. Ok, pasamos ahora al cuarto y último término, el own, lo que significa free in and liner out. En este caso sucede lo contrario al término anterior, pues el fletador realiza el embarque de la mercancía en el puerto de partida, mientras que el fletante está obligado a realizar las operaciones de desembarque de la mercancía en el puerto de destino. Ok, ahora pasamos a lo que son las obligaciones y responsabilidad del fletante. Tal como se había mencionado anteriormente, es el fletante quien conserva las gestiones náuticas y comerciales de la nave, tal como se establece en el artículo 285 de la Ley de Comercio. Ok, ahora bien, dentro de las funciones, dentro de las obligaciones del fletante, se encuentran estipuladas en el artículo 178 las siguientes.
Presentar el buque en el lugar y la fecha estipuladas, en condiciones de navegabilidad, equipado y con la documentación requerida para realizar las operaciones previstas en el contrato. Y ésta debe mantenerlas así durante el o los viajes convenidos. Este también debe efectuar con diligencia el o los viajes convenidos. Ahora bien, este debe poner a disposición del fletador el buque previsto en el contrato. El buque que debe ser puesto a la disposición del fletador debe reunir las condiciones establecidas en el contrato. En caso contrario, el fletador podrá dejar sin efecto el mismo e iniciar una acción legal contra el fletante por los daños y perjuicios causados. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, eh, el buque podrá ser sustituido por otra nave, salvo disposición en contrario. Si esta disposición en contrario ocurriera, el buque reemplazante debe reunir las mismas características del buque por el cual ha sido sustituido. Debe poner a disposición del fletador un buque en buen estado de navegabilidad. En caso contrario, este podrá resolver el contrato mediante comunicación por escrito al fletador. Ahora bien, debe poner a disposición el buque del fletador en el lugar y la fecha establecida en el contrato. De acuerdo al artículo 180, si el fletante no le fuera posible cumplir con las previsiones previstas en este artículo, este debe comunicarlo por escrito con al menos 48 horas de antelación a la fecha estipulada del arribo del buque al fletador, quien podrá decidir a su conveniencia o no si seguir o aceptar o no el contrato de fletamento. Ok. Obligación del fletante de efectuar diligentemente él o los viajes convenidos. Ok. Pasamos ahora a la obligación del fletante de participar en la carga y en la estiba. Esto siempre y cuando se haya establecido en el contrato según los términos de embarques empleados. Ahora bien, en los casos en los cuales las cargas les corresponde realizar el fletador, la obligación del fletante es la de recibir la mercancía. Ahora bien, este también debe prestar la mayor colaboración posible, quedando obligado a poner a disposición del fletador en todas las maquinarias o las grúas con las que cuente el buque. Ok, no debe desviarse de la ruta. La ruta a seguir siempre va a ser la establecida en el contrato. Ahora bien, a falta de estipulación de la ruta en el contrato, esta debe ser aquella normalmente utilizada para hacer el recorrido entre los dos puertos. Es importante señalar que el buque puede desviarse de la ruta únicamente cuando cuando el motivo sea razonable. Ahora bien, la consecuencia del desvío no razonable es considerar que el fletante ha cometido una falta grave, lo cual lo coloca fuera del contrato y por tanto este no podrá beneficiarse eh, de los beneficios, valga la redundancia, que le otorgaba él mismo. Debe llevar el buque a puerto de destino. Ok, así como también debe mantener las mercancías en buen estado durante el o los viajes convenidos. El buque debe estar en condiciones de navegabilidad en relación a la carga, no solo al comienzo del viaje, sino también durante toda la vigencia del mismo. El fletante será responsable de las pérdidas o daños causados por estas circunstancias, tal como lo establece el artículo 179 de la Ley de Comercio Marítimo, puesto que el fletante es el responsable de las mercancías recibidas a bordo y se libera probando que ha cumplido con todas sus obligaciones. Okay. Debe emitir un conocimiento de embarque.
En la relación entre el fletante y el fletador, el conocimiento de embarque tiene la función de recibo de las mercancías, en el cual se deja en evidencia el embarque de las mercancías y las condiciones físicas con las cuales fueron embarcadas en ese momento. Ahora bien, pasamos a la responsabilidad del fletante. Esta responsabilidad está regida en el principio contemplado en el artículo 1264 del Código Civil, sobre el cual las obligaciones deben ser cumplidas tal cual como han sido estipuladas en el contrato. Igualmente, respecto a la responsabilidad del fletante en relación a tercero, siempre será el fletante el responsable legalmente. Ok, ahora bien, pasamos a las obligaciones y responsabilidad del fletador. Dentro de las principales obligaciones, aparte de pagar el flete del fletador, son las de la obligación de designar un puerto. Este también debe estar en la obligación de proveer las mercancías establecidas en el contrato y realizar todos los trámites que autoricen su transporte. Está obligado a pagar el flete convenido. Esta obligación se desprende de la misma definición del contrato de fletamente, puesto que hemos concluido que el fletador legalmente es la persona que está obligado a pagar el precio, el determinado flete. Ok, monto y momento del pago. El monto es libremente convenido por las partes. Generalmente este es calculado en base a toneladas. Ahora, ¿quién debe el flete? En todo caso, como se ha señalado anteriormente, el fletador es legalmente el deudor del flete, de acuerdo a lo establecido en el artículo 177. Ahora bien, el flete, como sabemos, generalmente es pagado por el fletador, pero también puede establecerse el pago por el consignatario. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que en este último caso el fletador siempre será el deudor del flete, pero el fletante deberá ejercer la acción primero en contra del consignatario. Pero sabemos que legalmente está obligado a pagar el flete, es el fletador. Ajá. Ahora bien, pasamos a lo que son las estadías. Estas se encuentran estipuladas en el artículo 190 de la mencionada ley, y estas son consideradas los lapsos convenidos por las partes para realizar las operaciones de carga y descarga. O en defecto de estos, el plazo que señalen los usos de los puertos donde se realicen las respectivas operaciones. Comienzo de estas estadías. Las estadías o días de plancha, como también suele llamarse, comienzan a correr contra el fletador tan pronto como el buque arribe y se dé el aviso de noticia o de llegada. Debemos entender por aviso de llegada la noticia dada por el fletador al fletante, cargador, consignatario u otras personas requeridas por el documento de fletamento, indicando que el buque ha llegado al puerto o muelle según sea el caso y que ya está listo para realizar las respectivas operaciones de carga o descarga. Ahora bien, el cálculo del periodo de estadía también está contemplado en el artículo 190 y este establece que quedarán suspendidas las estadías cuando no puede efectuarse la carga o descarga por un hecho o caso de fuerza mayor. Un ejemplo de ello podríamos colocar cuando, cuando hay lluvias, puesto que los días y horas laborables del puesto se computarán siempre que las condiciones del tiempo así lo permitan. Ok, en cuanto a las sobreestadías o demoras contempladas en el mismo artículo, son consideradas como los lapsos que transcurren con posterioridad a la expiración de la estadía.
Se consideran sobreestadías o demora estos lapsos. Ahora bien, a falta del convenio de las partes, las sobreestadías tendrán una duración máxima de 10 días continuos. Inicio y cálculo del tiempo de demora. Bien, una vez finalizado el tiempo estipulado en el contrato para la carga o la descarga de las mercancías, este tiempo comienza a correr automáticamente, sin necesidad de realizar alguna notificación. En la mayoría de los contratos se establece que los días de demora serán contados de manera continua y sin interrupción, y esto señala una cantidad de dinero a ser pagada por cada día de demora. Ok, ya para cerrar, tenemos lo que es la prima por celeridad. Esta se encuentra contemplada en el artículo 194 de la citada ley y se refiere a cuando las operaciones de carga o descarga concluyan antes del vencimiento del plazo de las estadías, el fletador tendrá derecho a una compensación que se determinará a razón de la mitad de lo estipulado para la sobreestadía. Este artículo es bien importante de indagar, puesto que en la mayoría de los países esta prima por celeridad solo aplica si la misma está estipulada dentro de las condiciones del contrato. Esa ha sido toda la presentación. Quedo abierta a cualquier duda o sugerencia. Feliz tarde.